Muy buenas a toda gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, otro análisis y este es especial porque es el primer partido de la Copa del Mundo de Clubes del año 2025 que enfrentó en el partido inaugural al Inter de Miami de Messi frente al Al-Ahly de Egipto. Vamos a empezar analizando un partido que realmente en el primer tiempo poco y nada del Inter de Miami. Yo esperaba muchísimo, yo no sé si soy el único. Si soy el único que va a pensar esto, que pensó esto en la previa, pero yo esperaba muchísimo del Inter de Miami en este primer partido. Tengo el dato de que la Lali es el equipo más grande de África directamente, porque tiene muchísimos títulos, porque ganó 12 copas que serían como la Copa Libertadores de África. Pero yo esperaba mucho más de un equipo que está en casa, está jugando en casa. No es ese el estadio del Inter de Miami, el Hard Rock, me parece que no lo es. Pero el Inter de Miami muy flojo, en el primer tiempo sobre todo. Después levantó un poquito más, pero el primer tiempo fue un desastre. Entrando en el análisis del partido, la verdad que el Al-Ahly se plantó bien, se paró bien, lo marcó bien a Messi por lo menos en el primer tiempo. Y no era un equipo dependiente de un jugador, era un equipo que aparte era muy rápido. El Inter de Miami retrocede, tanto Redondo como Busquets retroceden, pero muy despacito. O sea, cuando fallaba un ataque del Inter de Miami y rápido se la tiraban a Trezeguet o algún extremo, tengo acá la lista de los jugadores del Al-Ahly. Con lo único que me quedé fue con el 5 que me pareció un gran jugador, y con Trezeguet, que para mí también terminó jugando un buen partido, por lo menos en el primer tiempo. Pero poco y nada del Inter de Miami, ¿eh? Poco y nada, por lo menos en el primer tiempo fue nada, y me daba la sensación que era un equipo Messi dependiente. Lo terminó siendo. La defensa del Inter de Miami, después cuando entró el Chelo Weigand me gustó un poquito más. El Chelo Weigand la rompió toda. Era un jugador que cuando se fue de Boca todos le perdimos el rastro. Yo voy a ser sincero, yo no miro al Inter de Miami, lo vi los primeros partidos de Messi, cuando apenas llegaba para ver algo, o veo a lo mejor un partido que vos decís, pucho, es muy interesante, o un partido que lo tienen que dar vuelta, pero no me pongo a ver un partido de la MLS, un Ángeles Galaxy contra Inter de Miami, fecha 3 ponele, a las 11 de la noche. No me pongo a ver ese partido. Por más de que juegue Messi, por más de que juegue Suárez, juegue Busquets, no me pongo a ver ese partido. Jordi Alba no jugó Jordi Alba. Creo que, y supongo que es por una lesión, imagino que Jordi Alba en este equipo es titular. Volviendo a la defensa del Inter de Miami, es flojísimo, el retroceso es lentísimo, lentísimo. Tengo en cuenta que Leo, a pesar de que es un jugador que pudo recuperar un poco de pelota, no es un jugador recuperador Messi. Pero uno entiende que Redondo y Busquets pueden hacer eso. Redondo, la verdad que era un jugador que en la previa, en su carrera, en la previa de llegar al Inter de Miami, yo lo tenía como un jugador que podía jugar tranquilamente en Europa, y me doy cuenta que no. Me doy cuenta que no. Me doy cuenta que es un jugador que bajó muchísimo su nivel, o bajó su nivel a la Liga de Estados Unidos. Era un jugador joven en Argentino Junior, jugaba muy bien al fútbol, pero se termina relegando al Inter de Miami, donde poco puede hacer. Busquets me parece un jugador, no quiero decir retirado, pero en el fútbol europeo ya sabíamos que no le daba, y creo que para este partido no le terminó dando. Me dejó una imagen floja Sergio Busquets, me dejó una imagen muy floja también Luis Suárez, la verdad. Me sorprendió el flojo nivel del pistolero. Yo le tenía fe al Inter de Miami en la previa del partido, como lo marqué en el principio, por Messi y por Suárez, y por poco más, la verdad, por poco más. El 11 del Inter de Miami, eh, Refriega y Alén, los laterales, flojísimo partido los laterales. Decí que después termina entrando Weigand y lo cambió un poco. Para mí Chelo termina jugando bien, aunque termina saliendo por Áviles, que fue el más flojo de la defensa. El chico argentino que es joven, todo lo que vos quieras, pero partido flojo, tirando a el peor de la cancha para el Inter de Miami. Yo creo que con Busquets poco vimos de Segovia, pero con Busquets, Segovia y Áviles ves lo peor. Pero muy floja la defensa del Inter de Miami, de verdad. El retroceso flojísimo. Tadeo Allende y Segovia me parecen dos jugadores casi como Luis Suárez, que poco pueden proponer. Creo que Luis Suárez fue el que más propuso, el que hizo mejor partido de estos tres que nombré, pero poco pueden dar. Poco pueden dar, es un equipo ultra Messi dependiente para todo.
para todo. No es por tirarle flores a Messi, porque Messi juega una marcha que lo vimos con Colombia, la vimos con Chile, juega una marcha normal. No es el Messi del año 2011, es lógico, pero juega una marcha normal, trata de buscar un compañero, trata de enganchar y de vez en cuando poder sacar un zurdazo, pero el Inter de Miami no se mueve, es un equipo muy estático. La verdad que lo vi flojo al equipo de Mascherano. Entiendo la bajada de precio de las entradas, entiendo a Mascherano que estaba pidiendo un poquito más de refuerzo o que dijo que el Inter se tendría que haber reforzado un poco más, porque de verdad creo que este equipo no va a pasar la fase de grupos, creo que no, creo que sería un milagro que el Inter de Miami clasifique a la próxima instancia. Yo la verdad que tenía la fe de verlo a Messi en octavos si ganaba este partido y si podía rescatar un punto con un mal partido de Palmeiras o con un mal partido del Porto, pero por lo demás lo veo muy complicado y creo que va a terminar redondeando una pésima, la verdad, el Inter Miami, una pésima fase de grupos. Tampoco es un equipo de que esperábamos que clasifique, pero empatar este partido es muy poco y casi haberlo perdido. Falcón me gustó, tuvo el gol de la victoria sobre el final. Ya vamos a analizar en más profundo el partido, estoy dando un análisis más global de lo que vi. Ustari fue la gran figura del partido junto con el arquero del conjunto egipcio, el Al-Ahly, que se llama el Shenawi, arquerazo. Y Ustari, que me sorprendió, un arquero que estaba jugando en Chile, que uno entiende que ya estaba para el retiro como estaba jugando en el fútbol chileno y que demuestra que con este partido está intacto, porque la verdad que lo tuvo al Inter de Miami, no solo por el penal, sino por un montón de atajadas. Hay un cabezazo que saca Ustari en el primer tiempo, que es una locura, pero es infernal ese cabezazo que termina sacando. Después no sé qué jugador del Inter de Miami la termina despejando prácticamente en la línea. Poco más del Inter de Miami, es Ustari, es Messi dependiente. Es un equipo que tiene una defensa floja, un retroceso flojo, jugadores en ataque flojo. Pocos jugadores pueden proponer un uno contra uno, pocos jugadores te pueden dar algo distinto. Me gustó Chelo Weiga, Benjamín Canemachi no me parece un fenómeno. Y Fabrice Picault, que termina entrando, me pareció un buen cambio. Entró bien, por así decirlo, entendiendo que el Inter de Miami, a raíz de un crecimiento en el nivel de Messi que te hace jugar un poquito más, tuvo mejor segundo tiempo e incluso lo pudo haber ganado. El arquero del Al-Ahly fue el mejor jugador del segundo tiempo y Ustari fue el mejor jugador del primer tiempo. Un análisis quizás de cómo se plantó el equipo de Javier Mascherano. Flojísimo partido del equipo de Mache. Desconozco, obviamente, lo vuelvo a repetir, no sé si está bueno hacer este tipo de análisis. Yo analizo el partido, no puedo analizar cómo venía el Inter de Miami o a raíz de ver los últimos partidos del Inter de Miami, ver qué propuso Mascherano que fue distinto a los partidos pasados. No tengo idea porque no veo al Inter de Miami, lo vuelvo a repetir, no hay nada de malo, es un equipo que aburre y aparte que no lo podés ver por una televisión, por así decirlo, normal. Todo este partido lo vimos por cable, lo vimos por Telefe. Y a los partidos del Inter de Miami creo que tenés que pagar Apple TV, no sé qué tenés que pagar para ver el Inter de Miami, algo raro tenés que hacer para ver un partido del Inter de Miami con el Cincinnati, con el Nashville. La verdad que yo no pago para ver eso, pero es muy flojo lo que propuso el Inter de Miami, es muy flojo. Creo que termina sentenciando su eliminación. Yo creo que al Porto no le va a ganar, a pesar de que el Porto no es el gran equipo. En Europa League dio un mal papel y no salió campeón de la Liga de Portugal. Pero creo que con Palmeiras este equipo va a perder. Creo que con Porto va a perder. Y creo que se termina quedando afuera en este partido inaugural de la Copa del Mundo. Como partido global me pareció un buen partido. A pesar de la decepción que me pareció el Inter de Miami, un equipo Messi dependiente. Yo no sabía que tenía un nivel tan flojo. Tengo entendido obviamente que Suárez no es el del Barça, obviamente. Tengo entendido que Busquets no es el del Barça. No tenía idea que Jordi Alba no jugaba. Me enteré en el partido que no jugaba. Pero esperaba más. Esperaba por lo menos una victoria. Y fue un empate que con los últimos 20 minutos, media hora, que Messi levantó un poquito el acelerador. Metió el acelerador, perdón, levantar para bajar. Metió un poquito el acelerador Messi. El equipo se levantó y dio otra cara. Buen partido,
buen partido. Me duerme un poco ver el juego del Inter de Miami, pero como carta de presentación no termina siendo tan mala, entendiendo de que yo pensaba que esta iba a ser una victoria del Inter de Miami por lo menos por 2-0, 3-0, no lo tenía tan visto a la Lali. Tiene algún que otro jugador interesante, el 5 me gustó muchísimo, Trezeguet me gustó muchísimo, tenía jugadores interesantes el Al-Ahly, que creo que también los egipcios se van a lamentar y mucho haber empatado este partido, porque realmente el Inter de Miami es un equipo muy, pero muy flojo, y lo terminó demostrando en el partido del día de hoy. Esto fue todo, este fue todo el análisis. La verdad que hay poco para analizar del Inter, porque es un equipo que juega a lo que Messi le puede dar, y el día que Messi no le dé tanto como le dio hoy, no se va a poder levantar, y ahí sí que se va a comer una goleada. Poco del Inter de Miami, poco del Al-Ahly, poco del partido, un tiempo para cada uno, y terminó un empate 0-0. Mañana vamos a tratar de analizar lo que deje el partido del Paris Saint-Germain con el Atlético de Madrid, el plato fuerte creo de esta fase de grupos, por lo menos de esta primera fecha, sin lugar a dudas. También quiero analizar a Boca, cómo viene Boca y cómo viene River previo al partido del Benfica para Boca y previo al partido del Uruguay de River. Voy a tratar de analizar un partido por día, voy a tratar de ver un partido por día, no quiero ver todos los partidos, pero lógicamente no es humano poder ver todos los partidos, pero tratar de analizar lo que más se pueda de esta Copa del Mundo, que a pesar de que el partido me dejó un poco con un gusto amargo, creo que tiene muchísimo para darnos. Espero que así sea. Va a ser una linda Copa del Mundo. Le tengo muchísima fe. Creo que los europeos lo van a dar todo. Lo dijo Luis Enrique. Creo que va a haber algunas sorpresas de CONMEBOL. Y veremos cuál es la sorpresa. Porque creo que puede haber una sorpresita como hay en cada competición. Empate entre el Inter de Miami y el Al-Ahly. Nosotros nos vamos a ver en un próximo video. Seguramente mañana analizando lo que dejó el equipo de Luis Enrique, el equipo del Cholo Simeone, Julián Álvarez y compañía, y un análisis un poco de lo que viene pasando en el mundo Boca, y dejaremos para para el lunes el análisis del equipo de Marcelo Gallardo previo al partido con el Uruguay. El análisis de los partidos de Boca y River lo vamos a hacer todos, y los demás partidos trataremos de hacer la mayoría. Quería hacer este porque era el inaugural. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.